Dice así. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque esta tarde te ha placido, Señor, traernos hasta este lugar, Padre, para poder escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de un día más de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder ver a nuestros hermanos, Señor, de poder ver que están bien, de poder ver que siguen adelante firmes, Señor, confiando en ti, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú vas a obrar en cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo tú nos guíes a toda verdad. Queremos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Esa voz que nos habla, esa voz que nos guía, que nos alumbra, Señor, todo aquello que estaba oculto en nuestro corazón, Señor. Todo aquello, Señor, que necesitamos conocer de tu palabra, Padre. Te damos muchas gracias por esa guianza que tú nos das. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es el tema? La esencia de la membresía, amén. Y antes de continuar me gustaría definir para algunos qué significa la palabra esencia. Y si usted va al diccionario Real Academia Española, define la palabra esencia como aquello que constituye la naturaleza de las cosas. También se define como lo permanente o lo invariable de las cosas de las que se está hablando. Entonces, cuando hablamos de la esencia de la membresía, me refiero a la naturaleza fundamental de ser miembro. ¿Qué es ser un miembro? Hablando del aspecto fundamental, lo que significa ser un miembro, y también hablamos de la condición de miembro, una condición de miembro de una entidad. De hecho, eso significa también membresía. Membresía significa la condición de miembro de una entidad. Entonces, si hablamos de la esencia de la membresía, estamos hablando de la naturaleza fundamental de aquel que tiene una condición de miembro o que es condición de miembro de una entidad. Somos parte de un cuerpo, dice la palabra de Dios, y eso significa pertenecer a una comunidad. Eso significa pertenecer a una iglesia que nosotros llamamos la iglesia local. Y leíamos Romanos capítulo 12, versículo 5, y dice de la siguiente manera, dice, así nosotros. ¿A quién está diciendo? Nosotros los creyentes, a los cristianos. Así nosotros siendo muchos, está hablando aquí de miembros, muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo. Está hablando que somos una entidad. Somos miembros de una entidad, dice, y todos miembros los unos de los otros. Esto habla de una conexión entre los miembros. Entonces no solamente somos miembros, sino que también somos miembros de una entidad. Estamos conectados, decíamos. Y hemos estado hablando acerca de esto los pasados domingos y hemos visto cómo el Señor habla que un miembro es el que está conectado. Un miembro activo es el que está conectado con el cuerpo, es aquel que tiene la vida, es aquel que sigue siendo de función para todo el cuerpo, que está conectado, entrelazado. Si lo podemos expresar así, entonces todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. A eso le llamamos nosotros la iglesia universal, ya que incluye todos los creyentes en todo el mundo. Y dijimos, usted va donde quiera que vaya y hay creyentes en Cristo Jesús, entonces ellos también son parte, salud, del miembro, son miembros del cuerpo también. Y sabemos que el Señor viene por una iglesia, ¿sí o no? Viene por una iglesia la cual está formada por todos los creyentes, por todos los miembros, todos aquellos que están conectados con el cuerpo de Cristo. El Señor viene por ella. Sin embargo, también la Biblia habla acerca de iglesias locales. Y ya lo hemos hablado, iglesia universal e iglesias locales. Y esto lo vemos en Apocalipsis 2. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver cómo el Señor también nos habla de que hay iglesias locales. Apocalipsis capítulo 2, hay un mensaje, la cual la Biblia le llama el mensaje a las 7 iglesias. Y cuando usted mira el título, el mensaje a las 7 iglesias, aquí habla en plural, iglesias. Y no significa que sean muchos cuerpos o que sean 7 cuerpos,
sino que está hablando aquí de las iglesias locales. Y cuando dice iglesias en plural, está hablando de aquellas iglesias, congregaciones locales. De hecho, cuando usted mira estas 7 iglesias, cada una de ellas pasan por diversas pruebas, diversas circunstancias. Cada una de ellas tiene diferentes problemas, diferentes necesidades. Y si usted observa bien cada una de estas iglesias, todas ellas tienen sus propios desafíos. Cada una tiene sus propios desafíos. Nosotros podemos ver lo mismo en esta iglesia local en Fresno. Esta iglesia local en Fresno tenemos nuestros propios problemas y nuestros propios desafíos que quizás nuestros hermanos en México o en otro lado del mundo, en la China, en Irán, Venezuela o Cuba, no tienen. Tenemos nosotros un tipo de problema, al igual que ellos tienen sus propios desafíos, sus propios problemas. Y esto es también lo que tiene cada una de esas iglesias que nos hablan en Apocalipsis. Nosotros podemos ver 7 iglesias. La primera, Éfeso. La segunda, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias locales. Hay una discusión todavía por ahí que dicen, no le llames iglesia, llámale congregación. Y dices, bueno, pues congregación, ¿verdad? Para calmarlos, para calmarlos un poco, ¿verdad? Pero de hecho la Biblia les llama iglesias a las iglesias locales. De hecho, cuando usted va al versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia, ¿en qué dice? En Éfeso, hablando de una iglesia local que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Pero también dice el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y dice el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Pérgamo. Y fíjate que les llama iglesias. Y no significa que sean 7 cuerpos, sino que habla que aunque son parte esas mismas iglesias de un cuerpo universal, también son iglesias locales en cierto lugar, en este caso en Éfeso, al igual que nosotros estamos aquí en Fresno y somos una iglesia local. Y cada iglesia local tiene un ángel al cual se le está dirigiendo, en este caso en Apocalipsis capítulo 2, la carta. Y recordemos que ángel viene de la palabra griega ángelos, que significa mensajero, significa enviado de Dios. Entonces, el mensajero de los que nos habla aquí en esas iglesias está hablando al pastor. Está diciendo, te escribo a esta iglesia, al que está de mensajero en esta iglesia de Cristo. Y cada una de estas iglesias locales, dijimos, tenían sus problemas, sus desafíos. Y quiero que vea usted ahí mismo en la iglesia de Éfeso, versículo 1 de Apocalipsis 2, versículo 1, usted puede ver que le habla primero a la iglesia de Éfeso. ¿Cuáles eran los desafíos de esta iglesia? ¿Cuáles eran los problemas que tenían? Si usted empieza a leer estos versículos, usted va a encontrar que esta iglesia de Éfeso había sufrido, que esta iglesia de Éfeso había trabajado arduamente, que había mostrado mucha paciencia. Sin embargo, también enfrentaba problemas. A pesar de eso, ¿cuál era el problema en la que se enfrentaba la iglesia de Éfeso? Era que había perdido ¿qué? Su primer amor. Tenía sus desafíos, pero ahora tenía también un problema. Había perdido su primer amor. Y el Señor tenía un mensaje directo y especial para esta iglesia en Éfeso. Y el mensaje era, arrepiéntete, ¿y qué? Y vuelve a las primeras obras, vuelve a tu primer amor. Ese era el mensaje que el Señor tenía para la iglesia de Éfeso. Si usted va al versículo 8, le habla a la iglesia de Esmirna. Esta iglesia enfrentaba también sus desafíos. Los desafíos que enfrentaba era la tribulación. También era la pobreza. Había mucha pobreza en esta ciudad de Esmirna. También era la blasfemia y el encarcelamiento. Si usted se pone a pensar en esto, el mensaje de Dios para esta iglesia de Esmirna era claro. Y el mensaje era, sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Fíjate qué tremendo. El Señor le decía a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. A la iglesia de Esmirna le decía, sé fiel hasta la muerte. Si usted va al versículo 12,
le habla un mensaje a la iglesia de Pérgamo, a esta iglesia en la cual tenían también sus desafíos. Esta iglesia, el desafío de esta iglesia era retener el nombre de Dios. El desafío de esta iglesia era mantenerse firme, incluso cuando los llevaba a enfrentar una muerte segura, el seguir a Cristo. ¿Te imaginas? El desafío era que estaban localizados en el mismo trono de Satanás. Lo dice la palabra ahí. Y aquellas doctrinas de Satanás se comenzaban a infiltrar dentro de la iglesia. ¿Se puede usted imaginar eso? Las doctrinas estaban sentados, estaban ubicados en el mismo trono de Satanás y las doctrinas empezaban a filtrar dentro de la iglesia de Pérgamo y el Señor tenía un mensaje directo para ellos y era: arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De haber introducido estas doctrinas dentro de la iglesia. Esto significa: elimina esas enseñanzas. Significa: elimina esas enseñanzas incorrectas o dañinas. Según el versículo 15, cuando usted lo mira en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, una de estas doctrinas que se había infiltrado dentro de la iglesia era la doctrina ¿de qué? De los nicolaitas. Y esa doctrina era una doctrina que empezaba a darse a cabo en la iglesia, que era de libertinaje y desenfreno. Empezaban a decir: no, pues somos salvos y podemos hacer lo que queramos. Y empezaba a infiltrarse dentro de esta iglesia. Y empezaban a hacer de la libertad en Cristo un libertinaje. Y también menciona el versículo 14 una de estas doctrinas que se habían infiltrado. Y eran las enseñanzas ¿de quién? Versículo 14, de Balaam. Las enseñanzas de Balaam eran de hacer tropezar, dice ahí, a los israelitas. Recuerden que Balaam aconsejó a Balac que tentara a los israelitas para pecar mediante relaciones sexuales, inmorales e idolatría. Eso es lo que había hecho. Querían que el pueblo de Dios se involucrara con las mujeres moabitas para que entonces provocaran a Dios. Por eso la doctrina de Balaam era la doctrina de hacer tropezar a los hijos de Dios. Y la doctrina sigue siendo aún. Sigue estando aún. Y en Apocalipsis 2:14 les habla de esto. Cuando usted mira y empieza a estudiar este versículo 14, estas enseñanzas hablan de un tipo de corrupción espiritual que se había introducido dentro del cuerpo de Cristo. Empezaba a haber ya una corrupción espiritual. Y estas 7 iglesias locales enfrentaban desafíos únicos e individuales. Y sabe una cosa, esta iglesia local en Fresno está enfrentando y va a enfrentar sus propios desafíos también, sus propios problemas. Y el Señor está tratando con nosotros a través de esta serie. Por eso es que el Señor empieza a guiarnos. Anteriormente nos ha estado llevando a través de las diferentes series que hemos estado llevando en esta iglesia local. Y el Señor quiere que seamos una iglesia fuerte, una iglesia unida, y que sepamos qué es lo que es ser miembro de una iglesia, qué es lo que es ser miembro de una comunidad de fe. El Señor quiere guiarnos con su Espíritu Santo, quiere guiar a una iglesia, y Él viene por una iglesia también. Ahora el desafío entonces para nosotros es conocer qué significa ser miembro de una iglesia. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia tanto universal como local? Porque si usted mira alrededor, se ha perdido el conocimiento, el significado de lo que es ser un miembro. Y usted mira las diferentes iglesias locales alrededor de Fresno y podemos ver que sonara ya como un cliché decir: queremos ser una iglesia bíblica. Y dicen: pues todos dicen que quieren ser una iglesia bíblica. Pero realmente ¿estamos siendo una iglesia bíblica? ¿Realmente conocemos lo que es ser una iglesia bíblica?
Porque decimos, muchas veces se dice, yo quiero ser una iglesia bíblica, queremos ser una iglesia bíblica. Y claro, ¿cómo no? Queremos ser todos una iglesia bíblica. Pero para eso necesitamos saber qué es ser una iglesia, qué es ser un cuerpo. Porque el concepto de membresía se ha desvirtuado. La palabra nos llama que somos miembros de un cuerpo. Y se ha desvirtuado debido a los abusos, debido a todo todo aquello que muchas veces las diferentes iglesias han hecho con la membresía, los mal usos de las iglesias locales. Y alguien me preguntaba y me decía, ¿y van a dar ustedes esas tarjetitas de membresía? No sé si usted ha visto algún día membresías de iglesias donde te dan una tarjetita y tienes una tarjetita que dice que eres miembro de una iglesia local. Y entiendo de dónde viene la pregunta, porque vivimos en un país que así está acostumbrado, que es una costumbre tener ese tipo de membresías, donde se firma para tener esa membresía, donde se hace un acuerdo y se firma y va y lo llena. Y sabe que no está mal es de llenarlo. Lo que está mal es cuando se es una iglesia y un liderazgo autoritario. Ahí es cuando está mal. Porque yo no estoy en contra de un papel ni en contra de aquellos que hacen una membresía o un registro, pero lo que sí estoy en contra es del autoritarismo que se hace hoy en día dentro de las iglesias y que muchos ministerios lo ejercen. Y si usted no sabe qué es autoritarismo, es cuando aquel líder o pastor quiere gobernar, quiere de una forma así muy, ¿cómo se puede decir? Cuando quiere tomar las decisiones de cada persona y los empieza a querer gobernar a cada uno, a enseñorearse de las personas. Eso es autoritario, eso es un líder autoritario. Y eso está pasando hoy mucho dentro de las iglesias. Alguien un día me dijo, le dice, oyes, a ti te piden permiso cuando se quiere casar una persona con otra. Le digo, ¿y por qué? ¿Por qué me debería de pedir permiso a mí? Y le digo, que le pida permiso ahí al papá de la novia o al revés, ¿verdad? Al papá del novio. Le digo, pero a mí, ¿por qué? Dice, pues tú eres el pastor. Le digo, ¿y eso qué? Yo estoy para llevar la palabra de Dios y no para andarles diciendo con quién se case el joven o con quién no se case. Sin embargo, esto pasa dentro de las iglesias el día de hoy. Y fíjate que el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, vaya conmigo, el apóstol Pedro se dirige a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes espirituales, los pastores. Y el apóstol Pedro se dirige a ellos en esta carta. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, ruego, ¿a quién? A los ancianos. Dijimos, aquí los ancianos no está hablando de los viejitos, ¿verdad? No está hablando de los viejitos, está hablando de los líderes espirituales. Dice, que están entre vosotros, y luego dice, yo anciano también con ellos. Y dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que dice que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y dice el 2, apacentad la grey, ¿de quién? ¿Del pastor? De Dios. Dice que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y aquí es donde se centra la esencia de la membresía en una iglesia. Se centra en el cuidado y en el liderazgo espiritual. Apacentad significa pastorea, significa pastorear. Su significado amplio está hablando, cuando habla de alguien que pastorea, está hablando de alguien que protege, alguien que conduce, alguien que guía, que alimenta.
Eso es lo que está hablando cuando dice apacentad. Y Pedro le está recordando a los ancianos, a los líderes espirituales, que el rebaño es de Dios. Y que ellos son responsables de su cuidado amoroso. Y deben de servir los ancianos. Deben de servir también como supervisores, líderes, obispos. Dice la palabra, usa diferentes títulos o nombres. También les llama pastores que guían, que alimentan. ¿A quién? Al rebaño de Dios, siendo ellos mismos parte del rebaño de Dios también. Y la exhortación de Pedro a los ancianos es para que sean pastores, aquellos ancianos, que pastoríen. Y si usted mira, hay 3 declaraciones que son como un contraste, que indican cómo se debe llevar a cabo la responsabilidad y cómo no se debe de llevar a cabo la responsabilidad de aquellos ancianos, de aquellos pastores. Y en el versículo 2 empieza diciendo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego dice, cuidando, ¿qué dice? De ella. Esta es la forma, esta sí es la forma, cuidando de ella. Y luego nos dice, ¿cómo no? Dice, no por fuerza. Y luego agrega, como sí, sino voluntariamente. Y luego dice, ¿cómo no? Dice, no por ganancia deshonesta. Y luego dice, sino con ánimo pronto. Y dice el 3, no como teniendo ¿qué? Señorío. Esto es, no autoritariamente. No queriendo enseñorearte de ellas. Dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo ¿de qué? De la grey. Y entonces dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible ¿de qué? De gloria. Cuando hablo de la esencia de la membresía, me refiero a aquello que define la naturaleza, el carácter, el propósito, el significado más profundo de ser un miembro. La esencia de la membresía en una iglesia se centra en el cuidado y el liderazgo espiritual. Porque cuando entramos dentro de la grey de Cristo, entramos dentro del cuidado. Y ahora sí, no solamente del pastor terrenal, sino del pastor de pastores. Muchas veces he conocido personas que se ofenden porque dicen, no, el pastor nos llamó ovejas. Y se ofenden y dicen, digo, ¿y qué somos? Somos ovejas. Y Él es nuestro buen pastor. Pedro entendía muy bien esto. Si usted se imagina cuando Pedro negó al Señor 3 veces, ¿cómo cree que se haya sentido Pedro? Sintió mal. Sin embargo, después de haber hecho esto, vemos que él tuvo un momento que podemos decir de crisis, en el cual sintió esa pesadez en su corazón, porque sabemos que el Señor le había dicho que sobre esta roca fundaré mi iglesia, y ya le estaba empezando a hablar, este cuerpo tiene que ser destruido para que empiece ese cuerpo que será construido por los miembros. Y Pedro conocía bien esto, pues había tenido una conversación con Jesús. Sin embargo, llegó el momento y negó al Señor 3 veces. Y cuando usted mira en Juan capítulo 21, podemos imaginarnos que Pedro quizás todavía estaba triste. Habían crucificado a Jesús, la carga de conciencia yo creo era extrema. Y cuando Jesús se aparece de nuevo a Pedro, no pierde Pedro la oportunidad. Y el apóstol Juan, ahí en Juan capítulo 21, relata esta historia de la siguiente manera, se lo leo. Versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamando el Dídimo, Natanael el Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Y dice el 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Y fueron ahí, vemos que van todos, y luego dice, y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Ahora sí que ni una gripe, ¿verdad? No pescaron nada, dice. ¿Y recuerda cómo fue el llamado de Pedro? ¿Qué había pasado con Pedro en su llamado? El Señor lo había llamado cuando él estaba pescando, ¿sí o no? Cuando no podía pescar nada. Y yo creo que eso se le venía a la mente una vez más y decía, yo me acuerdo cuando estaba así, que no había pescado nada toda la noche. Y dice el 4, y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad ¿de qué? De peces. Y dice el 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella. Y dice, y se echó al mar. Y dice el 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Dice el 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Dice el 10, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Dice el 11, subió Simón, Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y dice el 12, les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Dice el 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y dice el 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando usted ve el 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué dice? ¿Más que estos? Y yo quiero que veamos esta pregunta en este versículo, tiene una connotación que habla más que los que están aquí. Le estaba diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos que están aquí? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Dice el 16, y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Cuando nosotros vemos este versículo 16, aquí tiene una connotación en el original que habla de que me amas más que a estos, o más que estos. El otro era más que estos y este es más que a estos. ¿Me amas más que a estos hombres? Porque se amaban los unos a los otros, eran sus compañeros de ministerio, habían andado con Jesús juntos. ¿Me amas más que a estos hombres? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y el 17 le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí este amor está hablando, me amas más que todas las cosas. ¿Me amas más que esta barca? ¿Me amas más que estos peces? ¿Me amas más que todo lo que pudieras tener o todo lo que tienes? Pedro dice, ¿qué dice? Se entristeció de que le dijese la tercera vez, dice que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
El Señor le quiere hacer saber a Pedro que todavía lo amaba y no le había rechazado por lo que había pasado, que lo había negado 3 veces, ¿recuerdan? Y el Señor quería hacerle saber esto a Pedro. Las 3 preguntas que Jesús se dirige a Pedro contrastan con las 3 negaciones que Pedro había hecho anteriormente. Y yo creo que él lo entendía muy bien. Dice, había negado al Señor 3 veces y yo creo que eso estaba muy dentro de su corazón. Sin embargo, ahora Jesús le decía, ¿me amas? Como una forma de deshacer e enmendar lo que había hecho en el pasado. Y la primera pregunta y la tercera implican alimentar, implican cuidar, implican pastorear. Pero la segunda implica la tutela total que ejerce un pastor. Cuando vemos este triple mandato, es para Pedro, yo lo veo así, un desafío. Un desafío que exigía una renovación total de su fidelidad. Una renovación total que iba a reafirmar sus responsabilidades. Y saben, cuando yo leo esto como pastor, yo reconozco mi responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de pastorear y de apacentar las ovejas que son de Dios. Y yo sé quiénes son los miembros de esta iglesia local. Pero muchas veces pareciera que los miembros no saben qué es ser miembros, o pareciera que muchas veces ellos mismos no saben que son miembros de una iglesia local. Pero por eso es el trabajo de la enseñanza, de llevar a través de qué es ser un miembro de una iglesia. Y el Señor nos ha estado hablando a través de esta serie y nos está diciendo qué es lo que es ser una iglesia local, qué es lo que es ser miembro de una iglesia, de un cuerpo local. Y es mucho más allá de solamente asistir. Implica formar parte de una comunidad de creyentes. Hay una conexión. Una conexión. Compartimos la misma fe, ¿sí o no? Compartimos esa misma fe, oramos los unos por los otros. Y esa es la misión de Cristo para la iglesia local. Que estemos conectados, que estemos en un mismo sentir, que seamos de un mismo sentir. La esencia de la membresía incluye participar, ser parte de una congregación. De hecho, ahí es donde entra el contexto de no dejar de congregarnos. Cuando dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Cuando habla de congregación, aquí está hablando de una iglesia local. Eso es lo que está hablando. Y dice, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Está hablando cuando vemos cómo todo se va poniendo de mal en peor, mucho menos deberíamos de dejar. No deberíamos de dejar de exhortarnos los unos a los otros, a seguir en la palabra de Dios, a seguir firmes en la fe, a no abandonar, a no desanimarnos. Porque créame, de repente llegan los desánimos, lo hablamos hace una semana también. ¿Dónde está vuestra fe? Aún estando en la barca con Jesús, los discípulos sentían que morían. Entonces vienen desafíos para la iglesia. Pero debemos de estar unidos y debemos de poder exhortarnos los unos a los otros y decir, adelante, ánimo, el Señor viene pronto. En Hechos, capítulo 2, versículo 41, se lo leo, habla de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, versículo 41, y dice lo siguiente, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en ¿qué? Y en las oraciones. Ser miembro activo de una iglesia local, lo primero que involucra es el congregarnos. Nos congregamos en una iglesia local y somos parte de esa iglesia, participamos dentro de esa iglesia, estamos conectados, nos servimos los unos a los otros en amor. Y cuando usted le da una exhortación en amor a su hermano, eso es servir también. Eso es ser parte de una iglesia local. Cuando usted le da ánimo al hermano simplemente por asistir, eso es darle ánimo al hermano porque el hermano lo ve y ¿qué le hace? Le entra el ánimo y dice, está mi hermanito aquí, y lo abraza y lo saluda. Eso es también animándonos los unos a los otros. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo le dice a aquella iglesia que se encontraba en Galacia, aquella ciudad, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Gálatas 5, versículo 13. Dice así, dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, dice, usen la libertad, ¿para qué? ¿Qué dice? Estamos en el versículo 13. Usen la libertad para satisfacer, dice, no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Y la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros por amor? ¿Estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros? Porque esa también es la esencia de la membresía de una iglesia. Ser parte de un cuerpo. Yo al menos puedo decir, estoy dispuesto a dar y compartir la palabra de Dios. Y muchas veces me ponía a pensar con mi esposa y decíamos, quisiéramos hacer muchas cosas, quisiéramos hacer, no sé, otras reuniones especiales para los jóvenes o los matrimonios, así como vamos a tener este sábado, o para las mujeres o para los varones aún más. Pero se necesita de todos los miembros, ¿sí o no? Se necesita de todos, la participación. Porque uno puede preparar la enseñanza y el Señor para eso me ha llamado y lo puedo hacer, pero también se necesita la coordinación, la ayuda mutua de todos juntos. Porque claro que se necesita la palabra de Dios, pero también se necesitan personas dispuestas. Porque se imagina estar preparando y luego preparar algo para comer y luego preparar las mesas y acomodarlas y traer las sillas y ponerlas y recogerlas al final y todo por una sola persona, pues sí está difícil, ¿verdad? Pero si todos están listos, podemos hacer muchas cosas que nos van a edificar, ¿sí o no? A todos nosotros, que son para edificación. Podemos decir, ¿no? Poner un ejemplo tenemos el siguiente sábado aquella reunión de matrimonios y podemos reunirnos, de hecho mañana tenemos nuestra reunión de servidores y nos reunimos y vamos a terminar aquellos planes para el sábado y se ocupa la ayuda de muchos, de poder venir y acomodar y tener las cosas listas. Quizás alguna de las mujeres tenga ese toque especial que le ponga ahí dentro de la mesa, el centro de mesa, ¿verdad? Que le dé ese toque que se mira bonito en las mesas. O aquellos varones fuertes, ¿verdad? Que también, que digamos, vamos a acomodar las mesas y las sillas, ¿verdad? Y empezar a ponerlas. Se ocupa de todos. Quizás algunos dicen, no, pues yo no puedo venir a hacer eso, pero aquí les van unas florecitas para que pongan ahí de adorno, ahí en las mesas. Y si se fijan, podemos poner todos de nuestra parte y podemos hacer algo bonito para la edificación de nosotros,
Porque el Señor nos edifica a través de su palabra. Eso es ser parte de una iglesia local. Se ocupa de todos. Si nosotros ponemos dentro del contexto de una membresía todas estas cosas, entonces podemos decir, bueno, yo puedo hacer alguna de esas cosas que estamos hablando. Yo puedo ser parte de. Y hablaba, esta vez que estuve ahí en Guadalajara, hablaba con un pastor y platicábamos acerca del evento que vamos a tener de matrimonios. Y decía, nosotros somos una iglesia pequeña. Le digo, no, pues también nosotros, ¿verdad? Somos una iglesia pequeña. Dice, somos una iglesia pequeña, dice, y entonces yo les digo, dice el pastor, pues yo estoy ahí listo, ¿verdad? Y él viene, dice, y da la palabra, dice, unos hermanitos acomodan las sillas, las mesas, otras hermanitas, dice, ahí pusieron un adornito en el centro de la mesa, dice, y nos platicaba y dice, no íbamos a comer nada, pero de repente una hermanita dijo, y sabe que vamos a traer una ensaladita, hicimos ahí una ensalada fresca y dice, se hizo todo bien bonito. Le digo, ándale, eso es exactamente una iglesia local, ¿sí o no? Eso es lo que es. Están todos unidos, hay una coordinación y se aman todos tanto que se sirven los unos a los otros. Y no estamos hablando, porque hay algunos que dicen, pastor, y nomás tienen los servicios los jueves y los domingos. Digo, pues ¿cuántos más querías? Dice, no, es que pues allá, dice, tenemos servicios, bueno, otras iglesias, ¿verdad? Decía, allá tenemos servicios los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, toda la semana, dice. Y le digo, no, ¿y cuándo tienes tiempo para ser padre y ser madre, ser hijo, ¿cuándo? Digo, tampoco se trata de estar siempre ocupados, porque también el Señor nos llama a ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenas madres, ¿sí o no? También. Sin embargo, tenemos los servicios en español y las reuniones en inglés también. Y para los que están sirviendo, pues sí tienen más que hacer que los que no, ¿verdad? Aunque todos servimos al estar aquí, ya es un servicio que está dando el Señor. Pero sin embargo, aquellos que han tomado esa decisión de servir dentro de un ministerio tienen un poquito más de responsabilidad, porque tienen que llegar más temprano, son los primeros que llegan y los últimos que salen, pero también tienen esa responsabilidad de, como por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de la alabanza, los que estamos en alabanza, que tenemos que venir y dice a veces, no, pues parece que Josué no practicó, ¿verdad? o que alguien no practicó, pero venimos y practicamos y aún así todavía le batallamos, ¿verdad? Y tenemos que estar un poquito más de tiempo, pero eso es por el amor que se tiene a la iglesia de Cristo. Y llegan todos y están listos para dedicar ese tiempo. Y quizás algunos no lo miren, pero el pastor, ¿verdad?, que predicó el jueves, Juan, ¿verdad? Y usted ve, predica, y esa hora que hubo de predicación tuvo mucho más horas de estudio y muchas horas de envuelto en tener que poner el mensaje que Dios tenía para la iglesia local. Y usted vio y se sentó y lo escuchó una hora y quizás echó un sueñito santo. Y no supo que las horas detrás de esas pudieran ser 20, no sé, horas de preparación. Y la intención, la esencia, el propósito de la membresía instituida por Dios dentro de una iglesia local no es controlar a los hermanos. De eso no se trata la membresía. No se trata de querer controlar las vidas de los hermanos. Alguien me dijo, no, el Señor no instituyó una membresía. Y pues ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, nos habla de parte de Dios, porque toda la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y en primera carta de Corintios capítulo 12, versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado ¿a quiénes? Dice los miembros. ¿Quién? Dios. Ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Eso es instituido por Dios.
porque el Señor mismo ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dice el 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Por eso decíamos que la esencia de la membresía también indica la intencionalidad de Dios en cada miembro. No fue al azar. El Señor tuvo la intención de colocarte, así como tuvo la intención de colocarme a mí, así también la tuvo contigo. No fue así nomás al azar, Él ahí se va. El Señor tuvo esa intención. Dice el versículo 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esto implica que nuestra participación en una iglesia local no es accidental. No es así porque yo quise o porque pues ya esta me quedaba más cerquitas o porque créanme que para algunos no les quedan nada cercas y vienen desde muy lejos. Me ha tocado conocer hermanos y unos que vienen de Madera, uno de nuestros hermanos viene de Madera, otros vienen de Baicelia, de Mendota, fíjate, Corrales, Senger, y usted mira y no son distancias cortas. Cuando nosotros vemos esto, el Señor no escogió al azar. El Señor fue, Él mismo nos puso, nos ha colocado. Está diciendo, cada uno de nosotros somos partes de un diseño de Dios. Y a cada uno le dio un don. Y a cada uno tiene un talento, por lo menos. Aunque sea nada más cocinar buenos frijoles. Y enlatados, decía ahí por ahí alguien, ¿verdad? Hay una diversidad funcional, según el verso 19, dice así: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hay una diversidad funcional. No todos tienen la misma función. Cada uno tiene su propia función. De hecho, la analogía del cuerpo destaca cómo diferentes miembros tienen distintas funciones, que todas son necesarias para el bienestar general del cuerpo. De igual manera, dentro de la iglesia local, cada individuo tiene los dones únicos destinados a edificar a otros, a contribuir al ministerio conjunto. Y tenemos el don que el Señor nos da, y cuando ponemos ese don a trabajar dentro del cuerpo, no se imagina lo que hace en los demás. Y eso es lo que hace una verdadera membresía de una iglesia local. Pero sin embargo, ha habido mal usos de aquella membresía, donde se busca controlar, donde se busca ser un líder autoritario, y algunos oyen membresías y rápido piensan y dicen, quieren controlarnos. Y algunos creen todo esto debido a las experiencias que han visto en el pasado, o que han tenido, o que han escuchado, y quizás con mucha razón, porque pues pasaron por todas esas experiencias. Y nosotros, ninguno de los líderes que está aquí, ni mucho menos yo puedo hablar por mí también, y pienso que por todos los líderes que están aquí también, que no buscamos el controlar a nadie. No buscamos eso. Es más, ni tiempo tenemos para andar controlando a nadie. No hay tiempo para eso. Ni buscamos, como decía el pastor Rigo la otra vez, de hacer el club de Mickey Mouse. Ni el club de Josué, decía el domingo pasado. Si no buscamos hacer eso, porque tarea tenemos, y tenemos bastante. Bastante tarea en estudiar, predicar, pastorear, como lo estamos haciendo el día de hoy, desde el púlpito, dando la palabra de Dios. Y mi trabajo, en este caso, es dar la palabra de Dios, es enseñar la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Segunda de Timoteo capítulo 4,
el apóstol Pablo tenía le podemos llamar una exhortación, un encargo, y encarecía a Timoteo lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, te encarezco. ¿Qué es te encarezco? Está hablando de una exhortación solemne. Está hablando de exhortar a alguien sobre asuntos serios, asuntos importantes. De hecho, cuando usted mira esta palabra te encarezco, también se puede conocer como una petición bajo juramento. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué encarecía? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es enseñanza. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Dice el 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Está hablando de esos deseos carnales. Y apartarán de la verdad el oído. Y de repente escuchan la palabra de Dios, las verdades de Dios, y no quiero escuchar eso. Y ya va a empezar Josué, o ya va a empezar Juan, o no sé, Rigo. Ya van a empezar con lo mismo. La palabra de Dios, pues ¿qué más? ¿A eso venimos? Escuchar la palabra de Dios. Dice el 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dice el 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Y mi trabajo es enseñar la palabra de Dios, es dejarme guiar por el Espíritu Santo en su palabra y dar la palabra de Dios. Y el trabajo de ustedes es recibir la palabra de Dios, escudriñarla, investigarla, ser guiado por el Espíritu Santo para aplicarla. Y si usted no la aplica en su vida, pues ahora sí que la bolita ya se le pasó a usted. Le decimos, bueno, se enseña y es de cada quien aplicarla dentro de su vida. Cuando el Señor me da la palabra, la tomo y yo la tengo que aplicar a mi vida. Yo soy responsable de aplicarla a mi vida, pero cada quien es responsable de aplicarla a su vida. De hecho, el apóstol Pablo en una ocasión, en Hechos capítulo 20, versículo 20, se lo leo, cuando estaba haciendo su despedida en Mileto, les dijo a aquellos hombres que eran entre ellos ancianos, les dijo, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. El apóstol Pablo decía, nada que fuese útil me he rehusado a anunciar, me he rehusado a predicar, a enseñar. Y dice, y públicamente. O sea que no era en secreto, no les decía en secreto, era público lo que les decía. Nada que fuese útil se rehusaba de anunciar, porque ese era su trabajo y su responsabilidad. Y yo puedo ver que mi trabajo y mi responsabilidad dentro de esta serie es enseñar qué significa ser miembro de una iglesia local. Y el Señor nos habla y me llama a pastorear su iglesia y a enseñar qué es lo que es ser miembro de una iglesia. Y esto es predicar su palabra y enseñar su palabra con autoridad, no con autoritarismo, sin buscar ser el papá de nadie, ¿verdad? Porque luego muchos que se creen el papá de los pollitos, ¿verdad? Y quieren, le decíamos, quieren mandar a todos y ordenar a todos en sus vidas hasta personales. Y nosotros es necesario que comprendamos qué significa ser miembro de una iglesia local, para que entonces podamos caminar como una iglesia local. Y que cuando oigamos cosas
que van en contra de la palabra, podamos decir, no, eso no es ser miembro de una iglesia local. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Sabemos que no se llega de la A a la Z de un solo salto, ¿verdad? Todo tiene un proceso y vamos involucrándonos, vamos conociendo lo que la palabra de Dios dice. Y si deseamos un crecimiento espiritual, entonces debemos recibir la semilla espiritual de la palabra de Dios. Porque luego se quiere crecer espiritualmente, pero no hay una semilla. No hay una semilla que ha sido recibida de la palabra de Dios. Y yo puedo ver esto en muchas congregaciones que muchas veces dicen, es que la congregación va muy mal. Y quieren cosechar espiritualmente algo que nunca se sembró. Luego se lamentan porque sienten un estancamiento que va llevándolos lentamente a la muerte espiritual. Y déjeme decirle que como iglesia local nosotros, cada uno tiene que recibir la semilla de la palabra. Recibir la semilla de la palabra, y la semilla cae en nuestra tierra, dependiendo cómo está tu tierra, si estaba lista, preparada para recibir, la recibimos y entonces podemos seguir avanzando en la palabra, la cual riega esa semilla y empieza a crecer. Porque ¿quién da el crecimiento? Lo da Dios a través de la palabra. Vamos creciendo en el Señor y entonces se pueden ver los frutos dentro de la vida de las personas, dentro de nuestras vidas. Sin embargo, si no hay esa semilla, se empieza a ver un estancamiento y lo que lleva a una muerte espiritual. Porque no se puede cosechar algo que nunca se plantó. No podemos esperar resultados sin haber regado esa planta con la palabra de Dios, esa semilla. ¿Y qué pasa? Entra una frustración dentro de los creyentes mismos. Y sabe que hay muchos pastores también, ministros, que llega una frustración porque dicen, no, es que no hay crecimiento, se sienten solos. Y esto es porque no hubo una semilla plantada de la palabra de Dios. No se pudo regar con la palabra de Dios. Y muchos prefieren evitar mensajes como estos. Dicen, no, yo no hablo de eso, yo pura prosperidad. Y para que se levante el ánimo y nos vamos. Pero luego nunca se supo qué es ser parte de un miembro de una iglesia. Nunca se supo que el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos por amor. Y luego se quejan porque la congregación se cierra. Digo, los pastores. ¿Por qué? Porque no se sembró la palabra de Dios. Me acuerdo esta vez que el pastor Chuy estuvo con nosotros y hablamos de ciertos temas y me decía, debes de enseñar todo el consejo, aún aquellos en los cuales te da miedo enseñar. Dice, porque ¿a quién le temes más? ¿A la gente o a Dios? Bueno, pues a Dios. Entonces, ¿qué le temes a la gente? Decía, tú enseñas la palabra. Y yo puedo ver que el predicar la palabra de Dios, nos decía el pastor Chuy esta vez que estuvimos ahí, tiene ya nos decía de esta forma, tiene ya un ingrediente de ofensa, la palabra de Dios, que cuando es predicada muchas veces ofende. Y ofende porque pues, no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y llega ese ingrediente de ofensa, ya viene incluido, o sea que no se le debe de agregar, ya viene incluido ese ingrediente de ofensa. Y cuando la palabra de Dios llega, dice que penetra, ¿sí o no? La esencia de la membresía es es estar unidos dentro del cuerpo de Cristo en la palabra de Dios, para poder crecer, para poder ser las ovejas que Dios quiere que seamos.
Fíjate que en Estados Unidos yo veía una estadística y decía que dentro de Estados Unidos la membresía escrita dentro de las iglesias es el 98% de las iglesias tiene membresía escrita. O sea que van y firman una hojita y esa es la membresía escrita. Y veía también dentro de esta estadística que la mayoría de los miembros que se unen a una iglesia desertaba de aquella iglesia durante los primeros 3 meses. Decía, wow. O sea que entraban dentro de la iglesia y luego desertaban, y podía ver que eso sigue ocurriendo, y decía que muchas iglesias se debía a que no conocían qué es ser miembro de una iglesia, y llegaban y decían, no, y pues ¿qué debo de hacer para ser parte de esa iglesia? Debes de firmarle aquí. Ya le firmaban, y después se enteraban, no, es que no me gusta, no sé cómo, lo que predicaron no está bien, y salían y desertaban de aquella iglesia. También veía que tenía que ver mucho con que no entendían bien el compromiso adquirido. El pastor estuvo también predicando eso, pastor José Macías, estuvo hablando del compromiso como miembros que tenemos. Y no entendían el compromiso, que el compromiso es ¿con quién? Con Dios. Y al no entender el compromiso con Dios, que tenemos con Dios, entonces llegaba y desertaban. No le habían hecho una convicción. Estamos comprometidos con Dios, de servir a su novia, ¿sí o no? De servir a su iglesia por amor y por gratitud. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros nos congregamos. Y eso es lo que debemos de tener. En Romanos capítulo 12, vaya conmigo. Romanos capítulo 12. Mientras usted lo busca, le doy una forma de introducción a este capítulo 12. Yo podía ver al menos en la traducción Reina Valera que le pone un título a este capítulo 12 y dice, deberes cristianos. Y en los versículos 1 y 2 son simplemente una introducción, lo que le llaman también un preludio al análisis de los deberes cristianos. Y es justamente en estos 2 versículos que se exponen las obligaciones fundamentales que debemos cumplir todo creyente, todo, antes de estar preparados para afrontar el desafío de vivir como creyentes, de vivir como cristianos en este mundo. ¿Y cuáles son entonces esas 2 obligaciones? En estos versículos 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Y dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y las obligaciones a cumplir para todo creyente es presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no conformarnos a este siglo también. Dice ahí, no a los pensamientos de este mundo, no a la forma de vida de este mundo, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por algo es que la Biblia le pone en estos títulos que vemos deberes cristianos. Debemos entregarnos al Señor. No solamente entregarnos al Señor, sino también nos está hablando que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debe de haber un cambio en nuestra manera de pensar. Brevemente está hablando de afrontar el desafío de vivir. Para afrontar el desafío de vivir como creyentes debe de haber estas 2 cosas. Ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el otro, transformando nuestro entendimiento. Debemos haber resuelto el presentarnos a Dios como un sacrificio vivo. Y también debemos haber resuelto ser transformados a través del conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 4 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, que habla de la diversidad, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función,
habla de la correspondiente diversidad de funciones, cada quien tiene una función diferente. Dice, no todos los miembros tienen la misma función. Dice el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Habla de una unidad del cuerpo. Y dice, y todos los miembros los unos de los otros. Dice el 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y empieza a hablarnos. Cuando vemos este versículo último de 16, de estos 6 versículos que leímos, a partir del 4, versículo 6, usted puede ver que en este versículo 6 habla de una reciprocidad. Está hablando de una cooperación, una ayuda mutua, que es lo que hacemos como miembros de una iglesia. Somos diferentes miembros, tenemos diversas funciones, y por eso dice el versículo 6 de la siguiente manera, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, recordemos que es por la gracia de Dios, y el don en nosotros es según la gracia que nos fue dada a nosotros. Dice, si el de profecía, entonces úsese conforme a la medida de la fe. Y esto es la esencia de la membresía. Es que cada miembro pertenece a todos los demás. Porque somos un cuerpo y un miembro pertenece a los demás. Somos miembros los unos de los otros y cada miembro se beneficia de lo que otros miembros contribuyen al todo. Si nomás se pone a pensar y usted se levantó en la mañana de la cama y tuvo que utilizar todos sus miembros y usó los pies y las manos y para levantarse, y todos estuvieron en conjunto para levantarse y poder salir de la cama. Esto es lo mismo, todos somos miembros de todos, somos un cuerpo local. Y cuando nosotros reflexionamos y entendemos bien estas verdades de la palabra de Dios, entonces ya no va a radicar la membresía, o ya no vamos a ver la esencia de la membresía como en simples formalidades. Ya no se mira así, como formalidades de papeles o de tarjetitas de membresía. Ya no se mira de esa manera cuando nosotros vemos lo que significa ser parte de un cuerpo de Cristo local. Ya la esencia de la membresía no va a radicar en formalidades o en papeles, sino que hay un compromiso profundo. Porque yo platicaba con alguien y le decía, ¿cuál es la diferencia de uno que llena un papel y uno que no? Dice, no, pues el compromiso, me decía. Le digo, es que los dos deben de tener el mismo compromiso. Si somos parte de un cuerpo de Cristo, el compromiso debe de ser de los dos. No hay necesidad, no debería de haber una necesidad de llenar un papel. Sin embargo, para muchos se ha hecho una necesidad. Y no hay una necesidad de eso, porque debe de ser que el compromiso igual. Debemos de comprometernos con el Señor. ¿Sí o no? Lo invito a que se ponga de pie, vamos a orar. El compromiso espiritual que tenemos con Dios es lo que nos debe unir a nosotros. Ese compromiso que hemos tenido con el Señor. No deberíamos buscar otras maneras. Tenemos una responsabilidad mutua, ayudarnos los unos a los otros según los dones que el Señor ha depositado por su gracia divina. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar al Señor. Ahí donde usted está, dele gracias al Señor, dígale, Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que ser miembro de una iglesia no se trata de meras formalidades, Señor. Ser miembro de una iglesia va mucho más allá. Va mucho más allá de una membresía por escrito. Es reconocer, Señor, que somos parte de un cuerpo, que somos parte, Señor, de tu cuerpo, de tu iglesia, donde tú eres la cabeza, Señor. Señor, tú vienes por una iglesia pura y sin mancha, Señor. Nosotros queremos, Señor, entender
qué es ser un miembro de una iglesia. Queremos entender la esencia, la naturaleza, Señor, de la membresía, porque tú, Señor, nos has colocado a cada miembro en el cuerpo. Y así como había iglesias locales a las cuales tú hablabas, Señor, en Apocalipsis, el día de hoy, Señor, tú tienes iglesias locales en todo el mundo. Cada una, Señor, pasa por situaciones únicas. Cada una tiene sus propios desafíos. Sin embargo, Señor, a pesar de eso, tú tienes un cuidado especial para cada una de ellas. Y con tu palabra, Señor, nos guías. Con tu palabra, Señor, nos pastoreas. Y podemos, Señor, nosotros salir, Señor, llenos, conociendo qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Qué es lo que tú buscas, Señor, de mí. Señor, te doy gracias por cada uno, Señor, de los que están aquí el día de hoy. Gracias por sus vidas, por sus familias, porque sabemos que tú sigues trabajando, Señor, en cada uno de nosotros. Y tu palabra, Señor, no regresa vacía. Tu palabra hace el trabajo que debe de hacer en cada uno de nosotros. Y penetra, Señor. Penetras a partir del alma, las coyunturas. Llega, Señor, y discierne los pensamientos, los más íntimos pensamientos, Señor, de nuestro corazón. Tú derribas todo argumento, Señor, con tu palabra. Señor, que aquellos pensamientos que teníamos, aquellos paradigmas que teníamos sobre una membresía, que podamos destruirlos, Señor, con tu palabra. Sé tu palabra derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento, Señor, tuyo. Si todo aquello se levantó, Señor, en nuestras vidas, lo derribamos, Señor, con tu palabra. Poniendo bases firmes, sabiendo, Señor, que tú nos pusiste en un lugar y nos dotaste con tu gracia, con dones y talentos, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio, Señor. Y hay muchas maneras, Señor, en las que podemos servirte y honrarte a ti, Señor, dentro de un cuerpo. Y queremos conocerlas, Señor, cada una de ellas. Y poder, Señor, avanzar, no solamente en nuestra vida espiritual, personal, sino como comunidad, como iglesia. Avanzar juntos, conociendo tu plan y tu propósito, Señor, para esta congregación, esta iglesia local. Pon, Señor, en cada uno de los miembros de esta iglesia el mismo sentir. Con tu Espíritu Santo, Señor, guíanos. Que podamos ser una iglesia fuerte, que podamos ser una iglesia, Señor, que sabe aclamarte, una iglesia que sabe venir delante de ti, Señor, y orar los unos por los otros, y ayudarnos mutuamente, Señor, y fortalecernos y animarnos y exhortarnos. Eso es lo que buscamos, Señor. Buscamos ser parte de esa iglesia local que tú deseas, en la cual tú nos pusiste, Señor. Buscamos conocerte cada día más y más. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Señor, te pido que tú sigas, Señor, hablando a sus corazones. Que no se termine aquí, Señor, esta palabra, sino que ellos puedan, Señor, seguir indagando y conociendo. Y sobre todo, Señor, que no se quede nomás en el conocimiento, sino que se lleve a la práctica. Te damos muchas gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Siga orando ahí donde está. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen.
en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Oh Señor, tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Adórale hoy, dile: Señor, tu misericordia es hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será. Gracias, Padre, por tu gran misericordia sobre nosotros. Señor, queremos ser fiel a ti en todo lo que hacemos. En donde tú nos pones, Señor, en la iglesia en donde tú nos instales, Señor, ahí queremos ser fiel. Ahí queremos ser miembros activos, Señor, haciendo nuestra parte, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Queremos hacer tu voluntad, Señor, en todo. Vamos a decir: tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Queremos ser fieles a ti. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Díselo a él: Señor, Señor, tu misericordia es hasta los cielos, y cada día nuevas son tus misericordias. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste
Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será hasta la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia será. Gracias, mi Señor. Gracias por enseñarnos con tu palabra cómo servirte a ti, el ejemplo que debemos de hacer, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia. Somos tus manos y pies, Señor. Queremos servirte con todo lo que somos conforme a tu perfecta voluntad. Solamente tú eres sabio, Señor. Así que queremos escuchar tu voz, ser fiel a ti en todo, para glorificar tu nombre, Señor. Dándote gracias en todo, Señor. Todo para la gloria de tu nombre. Dar un aplauso a tu Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Que tengan un excelente día. Están despedidos.